La ciudad de Bellavista nunca fue conocida por grandes acontecimientos. Escondida entre montañas cubiertas de niebla y rodeada por bosques antiguos, vivía en un estado de casi olvido, donde cada día parecía repetirse sin cambios. Sus habitantes, en su mayoría mayores, disfrutaban de una rutina apacible y predecible, sin esperar ninguna sorpresa. Todo cambió una mañana de otoño, cuando un cartel apareció en la plaza principal, pegado a un viejo árbol seco. Era un cartel grande, hecho a mano, con letras rojas que se destacaban en el papel envejecido. La Troupe Inmortal, un espectáculo que desafía la muerte, mañana en el circo de la ciudad. Cayo, un joven de 17 años, se detuvo frente al cartel mientras caminaba hacia la escuela. No pudo evitar sentirse atraído por el mensaje. Algo en esa invitación lo incomodaba, pero al mismo tiempo lo cautivaba. ¿Un circo?, pensó. Había oído historias de circos extraños que pasaban por la ciudad, pero nunca antes uno había hecho un anuncio tan peculiar. Con el paso de los días, los murmullos comenzaron a circular. Los más viejos hablaban de algo extraño, algo de hace muchos años. Algunos decían que ya habían visto ese circo antes, décadas atrás, con los mismos rostros. Otros aseguraban que nunca se irían a acercar, que algo en ellos no era normal. Pero para Cayo, la curiosidad era más fuerte que el miedo. Él quería ver con sus propios ojos. La noche llegó rápidamente. La pequeña carpa del circo se levantó en las afueras de la ciudad, iluminada por luces tenues que parecían oscilar. Había algo en esa luz que provocaba una sensación extraña en el aire. Cayo, a pesar de las advertencias de sus amigos, se dirigió hacia allí. Las luces brillaban en la oscuridad, como si quisieran guiarlo. El circo estaba lleno, pero el ambiente era inquietante. Los niños reían, pero sus risas sonaban vacías, como ecos sin alegría. Los adultos se miraban unos a otros, sus rostros reflejando una mezcla de fascinación y desconfianza. Los palacios de la función, todos vestidos con trajes excesivamente brillantes y maquillaje blanco, sonreían con una sonrisa demasiado amplia, casi forzada. De repente, el espectáculo comenzó. Los números eran extraños, inquietantes. La música era distante, como si viniera de otro tiempo. Los palacios, con sus movimientos sincronizados, daban la sensación de no ser humanos, sino marionetas controladas por fuerzas invisibles. Cayo se sintió atraído por uno de ellos en particular, el líder, un palacio alto, con ojos vacíos que parecía observarlo todo el tiempo. Al final de la función, los espectadores aplaudieron, pero no con entusiasmo. Había algo en sus aplausos que parecía mecánico, forzado. Fue entonces cuando Cayo notó algo que lo hizo estremecer. En una esquina, entre la multitud, vio a una niña, probablemente de unos 10 años, que sonreía. Pero su sonrisa no era natural, no era como las de los demás. De repente, desapareció entre la gente sin dejar rastro. Cayo intentó buscarla entre la multitud, pero la niña ya no estaba. Pensó que tal vez solo era su imaginación, pero algo en su interior le decía que no lo era. La noche siguiente, Cayo no podía dejar de pensar en lo sucedido. La desaparición de la niña lo inquietaba, y aunque intentó convencerse de que se trataba de una coincidencia, algo dentro de él le decía que había algo más en esa carpa. Decidió que debía regresar. El circo seguía allí, montado en el mismo lugar, como si nada hubiese ocurrido. La atmósfera era la misma, las luces tenues, la música lejana y la sensación de que algo extraño flotaba en el aire. Cayo se unió a la multitud y se adentró en la carpa, esta vez con más cautela. Al entrar, una risa sutil lo envolvió. Era una mezcla de risas infantiles y de voces que sonaban distantes, como si vinieran de algún rincón oscuro del alma. En el escenario, los mismos palacios estaban listos para comenzar. Eran los mismos de la noche anterior, pero esta vez había algo diferente en ellos. Sus gestos eran más exagerados, sus ojos más vacíos, como si se movieran sin pensar, sin sentir. El líder de la troupe,
Un hombre de rostro pálido y labios excesivamente rojos hizo su entrada con una reverencia exagerada. Era imposible no fijarse en él. Su mirada fija en Cayo lo hizo sentirse observado, como si en lugar de ser parte del público, fuera el espectáculo mismo. El primer número comenzó. Un malabarista vestido con harapos de colores brillantes lanzaba objetos al aire, pero nunca tocaban el suelo. Flotaban, giraban en el aire de manera antinatural. La multitud aplaudía con entusiasmo. Pero Cayo notó algo inquietante. Los aplausos de los demás espectadores parecían vacíos, como si no vinieran del corazón. Los ojos de los asistentes brillaban, pero no por emoción. Era un brillo sombrío, como si estuvieran bajo algún tipo de hechizo. A medida que la función avanzaba, la incomodidad de Cayo crecía. En cada número, los palacios se movían con una precisión inquietante, como si fueran marionetas. Cada risa, cada acto, era como una burla hacia la humanidad, como si los artistas no fueran personas, sino algo mucho más oscuro, atrapado entre dos mundos. El clímax de la noche llegó cuando uno de los palacios, una mujer de ojos profundamente oscuros, salió al centro del escenario. En un movimiento vertiginoso, comenzó a girar, y el escenario entero se transformó en un torbellino de luces y sombras. La mujer giraba cada vez más rápido, hasta que el aire mismo parecía congelarse. La gente en las gradas ya no aplaudía. Sus manos se movían sin control, como si no pudieran detenerse. Cayo se sintió mareado, como si él mismo estuviera siendo arrastrado hacia el centro del escenario. Entonces, en un parpadeo, la mujer detuvo su danza y con una sonrisa macabra miró directamente a Cayo. En ese instante, él sintió un escalofrío profundo. Sus ojos se encontraron por un segundo y, antes de que pudiera reaccionar, la mujer desapareció en un torbellino de humo y luces. Cayo buscó a la niña desaparecida de la noche anterior entre la multitud, pero no la encontró. Sin embargo, algo aún más perturbador ocurrió. La gente comenzó a levantarse y salir rápidamente, sin una palabra, como si fueran parte de una corriente invisible. Nadie parecía haber notado nada extraño, pero Cayo no podía sacudirse la sensación de que algo mucho más oscuro estaba sucediendo. Al abandonar la carpa, Cayo vio algo en el suelo, una muñeca rota, con los ojos vacíos, como si fuera un testigo mudo de lo que acababa de ocurrir. La recogió y la miró fijamente, preguntándose si todo aquello era solo una ilusión. Pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal no lo abandonó. La muñeca permanecía sobre el escritorio de Cayo como una presencia silenciosa, incómoda. No sabía por qué la había llevado a casa, pero algo en ella lo empujaba a conservarla, como si fuera una pista. Aquella noche no durmió bien. Soñó con risas huecas, con ojos que lo observaban desde la oscuridad, con un carrusel que giraba sin fin bajo un cielo sin estrellas. Al día siguiente, Cayo decidió investigar. Comenzó en la biblioteca municipal, un lugar olvidado por la mayoría de los habitantes. Entre periódicos viejos y archivos polvorientos, encontró una edición amarillenta del año 1972. En una página interior, una nota pequeña llamó su atención. Desaparecen 3 niños tras visita del circo. No había detalles, solo una vaga referencia a un espectáculo ambulante y la ausencia inexplicada de menores. Lo más inquietante fue la fotografía, una imagen borrosa del circo, y al frente, los palacios. Eran exactamente los mismos. El corazón le latía con fuerza. ¿Cómo era posible que no hubieran cambiado en más de 50 años? ¿Serían descendientes? ¿O algo mucho más extraño? Guiado por una corazonada, decidió visitar a doña Lina, una mujer solitaria y de mirada apagada, que vivía en las afueras de la ciudad. Se decía que ella había perdido a su hermano durante una antigua visita de circo. Nadie hablaba con ella, pero Cayo no tenía más opciones. Doña Lina abrió la puerta lentamente, con cautela. Cuando Cayo le explicó el motivo de su visita, ella lo miró con ojos grandes, llenos de una tristeza añeja. Pensé que nadie volvería a preguntar por eso.
dijo con voz rasposa. Mi hermano, Damián, desapareció después del espectáculo. Nadie supo nada, ni la policía ni los vecinos. Y ese circo, ese maldito circo. Cayo le mostró el cartel. Lina palideció. Es el mismo, murmuró. Ellos no envejecen, no cambian. Cuando era niña, uno de los palacios me ofreció una flor al final del espectáculo. Era hermosa, pero tenía espinas negras. Cuando la tomé, sentí frío. Desde entonces, supe que algo no estaba bien. La anciana desapareció por unos minutos y regresó con una caja de madera. Dentro había recortes, dibujos infantiles, fotos antiguas. Una de ellas mostraba a un niño sonriente, al lado de un carrusel. Era su hermano. Los que desaparecen no mueren, dijo Lina. Se los llevan, quedan atrapados allá dentro, entre risas que no terminan nunca. Cayo salió de la casa con la sensación de cargar con un secreto demasiado pesado. Las piezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era más oscura de lo que esperaba. Esa noche, mientras observaba la muñeca en su escritorio, una de sus manos se movió levemente. Fue apenas un gesto, casi imperceptible, pero suficiente para que Cayo entendiera. No estaba imaginando nada. El circo ocultaba algo real, algo terrible, y él ya estaba demasiado involucrado para huir. La noche cayó densa sobre Belavista. Cayo, con los nervios a flor de piel, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Llevaba en la mochila una linterna, una libreta y la muñeca. Decidió colarse al circo después del cierre. No era solo curiosidad, era una necesidad. Algo dentro de él lo empujaba con fuerza, como si una verdad oculta estuviera a punto de revelarse. Escondido entre las sombras, esperó a que el último grupo de espectadores saliera. Luego se deslizó por un costado de la carpa, entre lonas y estructuras oxidadas. Todo estaba en silencio, pero ese silencio era espeso, casi líquido, como si la carpa contuviera algo vivo y adormecido. Encontró una pequeña abertura detrás del escenario principal. Al pasar por ella, entró en una sala estrecha, iluminada por una tenue luz rojiza. Lo que vio lo dejó sin aliento. Decenas de objetos personales colgados del techo. Muñecos, zapatos, fotografías antiguas, collares infantiles. Flotaban como si el tiempo estuviera suspendido. Reconoció una de las fotos como la del hermano de doña Lina. En una esquina había símbolos grabados en el suelo, complejos y oscuros, rodeados de velas negras consumidas hasta la mitad. El aire tenía un olor metálico y espeso. Allí se respiraba algo más que polvo y humedad. Era una sala ritual. Entonces lo oyó, una voz suave, apenas un susurro. No deberías estar aquí. Cayo se giró de golpe y vio a un hombre encorvado, vestido con ropas viejas y una boina manchada de grasa. Su rostro estaba cubierto de arrugas y tenía un ojo velado por una catarata. Parecía un simple empleado del circo. ¿Quién es usted?, preguntó Cayo, retrocediendo. Fui uno de ellos, respondió el hombre. Hace muchos años. Me llamaban el Huesudo. Escapé antes del pacto final, pero ya es tarde para mí. El hombre le explicó que los palacios no eran humanos desde hacía décadas. En otro tiempo, habían sido artistas normales, hasta que una entidad antigua les ofreció inmortalidad a cambio de alimentar su existencia con almas frescas. Cada 50 años, el ritual debía repetirse. Un nuevo ciclo, nuevas víctimas, nuevo espectáculo. Este sábado es la noche del eclipse, dijo. Ese día completarán el ritual. Una vez hecho, desaparecerán por otros 50 años. Y los atrapados quedarán allá dentro. ¿Y cómo los detenemos?, preguntó Cayo, con la garganta seca. El hombre miró la muñeca en las manos del chico y sonrió con tristeza. Esa muñeca es la llave, pertenece a la niña. Si la llevas al centro del ritual, puedes interrumpir el ciclo. Pero tendrás que sacrificar algo más valioso que tu miedo. Antes de que pudiera preguntar más, se oyó un chirrido.
como el crujir de una cuerda tensa. El hombre empujó a Cayo hacia la salida trasera. «Corre, ellos ya saben que estás aquí». Cayo salió corriendo, el corazón retumbando en su pecho. A lo lejos, dentro de la carpa, una risa aguda estalló, prolongada e inhumana, como un eco que no quería morir. La ciudad dormía ajena a lo que estaba por suceder. Las luces del circo titilaban con más fuerza que nunca, como si celebraran en secreto un momento esperado por décadas. El eclipse total estaba anunciado para esa noche. La trupe inmortal se preparaba para cerrar su ciclo. Cayo, armado con la muñeca, la libreta llena de notas y una determinación nacida del miedo, se dirigió hacia la carpa con paso firme. No tenía un plan detallado, solo sabía que debía llegar al centro del escenario antes del ritual, y debía hacerlo antes de que la luna desapareciera por completo. La multitud ya llenaba las gradas, había un ambiente festivo pero artificial. Las risas eran demasiado perfectas, las expresiones demasiado felices. Todos estaban bajo algún tipo de influencia. Cayo se deslizó entre ellos, evitando llamar la atención, hasta alcanzar una entrada lateral hacia los bastidores. Desde allí, vio al líder de la troupe, el palacio principal, vestido con una capa bordada en símbolos dorados. A su alrededor, los otros artistas se movían en silencio, formando un círculo en medio del escenario. En el centro, flotaba una especie de espejo ovalado, oscuro como el abismo. Los niños desaparecidos, junto con otros rostros conocidos, estaban parados alrededor del espejo, como hipnotizados, con los ojos abiertos pero sin ver. Entre ellos, la niña de la primera noche. Su mano se extendía hacia el vacío, como si esperara algo. Cayo respiró hondo. Sabía lo que debía hacer. Avanzó decidido, saltó al centro del escenario y levantó la muñeca en alto. «¡Deténganse!», gritó. Los palacios se giraron al unísono. El líder lo miró con una sonrisa que no tocaba sus ojos. «Llegas tarde, pequeño. El espectáculo está a punto de alcanzar su clímax». «Ella no te pertenece», dijo Cayo, mirando a la niña. «Esto es suyo». La muñeca comenzó a brillar débilmente. Un viento helado sopló desde el espejo. Los niños parpadearon, como si despertaran por un instante. El líder dio un paso hacia Cayo. «Para romper el ciclo, necesitas dar algo a cambio», dijo. «Una vida, un recuerdo, algo que no podrás recuperar jamás». Cayo tembló. Su mente se llenó de imágenes. Su madre, su casa, sus amigos. Pero entonces recordó la promesa que se había hecho. No dejaría que más inocentes fueran atrapados. Con manos firmes, tiró su libreta al fuego ritual que ardía al lado del escenario. Dentro de ella estaba todo: sus recuerdos, sus sueños, los últimos rastros de su infancia. La llama creció y la muñeca cayó al suelo, envuelta en luz. Un rugido resonó en la carpa. El espejo se quebró como vidrio bajo una tormenta. Los palacios gritaron, no con voces humanas, sino con chillidos que desgarraban el alma. Uno a uno, comenzaron a desvanecerse, dejando tras de sí solo polvo y trajes vacíos. Cayo cayó de rodillas. La niña parpadeó, lo miró y sonrió con dulzura. Ya no había vacío en sus ojos. La trupe inmortal se había ido. La carpa del circo ya no existía. El aire estaba quieto, suspendido en un silencio absoluto. Cayo miró a su alrededor, aún aturdido por lo que acababa de vivir. La multitud había desaparecido, al igual que los palacios y el escenario. Solo quedaba la arena vacía, la misma que había visto aquella noche, pero ahora desierta, sin vida. Los niños que habían estado atrapados, incluida la niña de ojos vacíos, ahora caminaban lentamente hacia él. Eran como sombras, pero con una luz renovada en sus rostros. Ya no estaban en trance. Habían vuelto a ser ellos mismos, aunque algo de esa experiencia se reflejaba en sus ojos, algo que nunca podría borrarse. Cayo sintió una mano sobre su hombro.
Al girarse, vio a doña Lina, que apareció de entre las sombras con una expresión tranquila, como si hubiera esperado todo esto. «Lo lograste, hijo», dijo ella, su voz suave y serena. «Ahora están libres. No hay más oscuridad sobre ellos». Pero algo en la mirada de Cayo, en su rostro, mostraba que había cambiado. Había dejado algo atrás, algo irrecuperable. La niñez, tal vez. El peso de la experiencia, la carga de haber enfrentado una fuerza mucho más grande que él mismo. «¿Y ahora qué?», preguntó Cayo, con la voz rota. «¿Qué pasa con nosotros?». Doña Lina le sonrió tristemente, sabiendo que nada volvería a ser como antes. «Nada, la ciudad seguirá adelante, pero tú siempre recordarás. La cicatriz del circo permanecerá contigo». Cayo miró la muñeca rota, que aún descansaba en el suelo, como un vestigio de lo que había ocurrido. La levantó con cautela y la metió en su mochila. Sabía que no podía dejarla atrás. Algo en ella le decía que la historia no había terminado del todo. Al salir del circo, Cayo se detuvo un momento. En la plaza principal, donde había visto el primer cartel, apareció uno nuevo. Era pequeño, casi insignificante, pero sus letras lo helaron. «La trupe inmortal. Pronto en tu ciudad». Cayo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia, de alguna forma, no había terminado. Quizás nunca lo haría. Con los ojos fijos en el cartel, Cayo caminó hacia su casa, sabiendo que, aunque el circo se hubiera ido, una parte de él siempre estaría con él, atrapada entre la risa y el terror de lo que había vivido.